¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí les damos la bienvenida a un programa más de Pregúntale al especialista. Esta es la edición, el volumen número 15. Nos sentimos contentísimos hoy jueves 18 de mayo del 2023, pero tenemos que iniciar con el titular de este programa, el Sensei Chimello. Adelante, Sensei, por favor. Como siempre, un placer, un gusto, una oportunidad de compartir espacio, imagen y sonido con usted, Sensei. Un honor, un gusto. En esta ocasión quisiera darle la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros queridos radioescuchas a esta su gustada sección Pregúntale al especialista con el Charro Negro, su amigo de siempre, Enrique Chimello, el especialista. Quisiera mandarle un especial saludo al ingeniero Jaciel, que hace posible esta transmisión. Muchas gracias por el recordatorio. Desconozco si él estaba escuchando nuestra conversación. Mera curiosidad. ¿Por qué? Porque yo quiero, el tema de hoy era el tema de la cortesía. Es uno de los valores del código Bushido. Y para mí, como en algún momento platicábamos usted y yo de manera personal, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y para mí es importante tocar el tema siempre de una manera consensuada. Es decir, yo hago preguntas, la intención de la pregunta es construir a través de la opinión de un especialista, como es el caso de usted. eh, bloques que nos ayuden a construir puentes, que nos ayuden a construir conexiones, que nos lleven a un punto de avance. Siempre con esa intención, Sensei. Entonces, gracias, Jaciel, por el apoyo. La página está quedando de pelísimos. Todos estos avances en materia de gráfico tienen que ver con el afán de mejor servirles a todos ustedes. Así es, Sensei. Y sí, bueno, no nos estaba escuchando en ese momento el ingeniero porque él le tiene que dar la clave de entrada cuando nosotros ya nos conectamos, pero sí estaba atento porque me decía, no les estamos viendo en Facebook ni en YouTube, entonces la transmisión ya está lista para radio. Y sí, una pequeña, bueno, más bien una sincera disculpa a todos nuestros queridísimos radioescuchas. Sensei, se nos hizo falta escuchar eso de usted, ¿no, hombre? ¿Cómo? Sí, soy yo, lo de los queridos radioescuchas. Aquí el asunto, Sensei, es que ese tema que estuvimos platicando de manera particular, yo lo reconozco a usted como una institución viva. Yo lo reconozco a usted como una personalidad. Yo lo reconozco a usted como una persona preocupada por el bien común. Eso se pierde de manera general. Ya es vedetismo, ya es el estrellato. Y la gente piensa que un hit es una carrera. Y es diferente tener una carrera que tener una pelea. Mucha Exacto. gente se considera peleador porque es una pelea, ¿no? Usted tiene una carrera como atleta, como competidor, como peleador, como maestro. En este momento, usted tiene un programa que tiene pues ya casi 3 años al aire. Si hago cuentas, son 180 y tantas emisiones. Así es. Si cada 52 es un año, tiene más de 3 años al aire. ¿Es correcto, Sensei? Así es, Sensei, así es. ¿Cómo ha sido su experiencia en este viaje, Sensei? De manera muy general. De manera general, es aprendizaje todo el tiempo. Fíjese que hay aprendizaje y una retroalimentación, por ejemplo, como lo que estábamos haciendo hace un momentito, en una plática muy importante, que tengo que decirlo a todos nuestros queridos radioescuchas, muy importantes, porque eso me permite la retroalimentación, considerar otras aristas de todas esas situaciones, ¿no? O sea, como uno a veces con el afán de comunicar, con el afán de establecer
esos lazos de amistad y de que cada quien comparta. A veces nos olvidamos de ciertos detallitos y cuando hay esa retroalimentación, ese decir, caray, sí, son pequeños detalles que yo no había considerado, es cuando uno continúa aprendiendo constantemente. Por eso le agradezco mucho esa capacidad que, por ejemplo, usted ha demostrado en la cuestión de, o sea, llegar y decir, bueno, uno con cortesía, con todo el valor que representa esa palabra, que representa también la firmeza, la posición, la autoridad, ¿no? Todos esos detallitos. Se hace una pregunta y ahí es cuando uno dice, caray, mira, no, lejos incluso esas preguntas pueden a veces ser muy fuertes, muy directas, pero uno las agradece porque uno dice, oye, qué bien, o sea, esto me ayuda a estar pendiente, ¿no? O sea, ahí es como cuando uno entra a la batalla, ¿no? O sea, con varios guerreros, uno confía de que va a haber otro que está a un lado, que está listo a desenvainar la espada y no va a permitir que yo sea herido en vano, ¿no? Sí, sensei, a veces en el afán de servir uno se excede y ahí entra el recurso de la cortesía. Aunque Exacto. yo tenga la razón, me tengo que tomar la molestia o me tengo que tomar el momento para decir, porque déjeme decirle, el titular de la estación es y será usted, y las decisiones ejecutivas le pertenecen. Tenga o yo no tenga algo que decir al respecto, siempre tengo que consultarlo. Aunque yo fuese el titular de ese programa que soy, todos los temas que se tocan, siempre le pregunto, Sensei, tururú, sí, dale. Porque eh, cuando hablamos en el programa, en el cabalístico 13, Sí, de un tema muy doloroso, muy complejo, muy difícil, pero yo tenía que preguntarle a usted, ¿le parece trascendente, le parece constructivo, le parece fundamental? Y la respuesta fue afirmativa. Entonces, en este caso y bajo todos esos parámetros y esas medidas, yo me acerco a usted siempre, primero, con el espíritu de consulta, porque yo considero su bagaje cultural sumamente fundamental para la cimentación de este país. Mucha gente no entiende la importancia de lo que fue, lo que usted crea en la Federación Nacional de Jiu-Jitsu, usted la hace y la gente no entendió. Mucha gente ni sabe cómo las cosas se fueron por otro lado y cómo la intención de usted fue siempre construir, nunca beneficiar una o dos bolsas, ¿no? Que yo no tengo nada en contra de hacer lana. Yo soy el primero que va a decir, porque no hay dinero en la caja, ¿no? Reparte el dinero como quieras, pero tiene que haber dinero en la caja. Reparte el dinero como exacto. quieras, pero tiene que haber dinero en la caja. No puede ser que no estemos, ¿sí me explico? El dinero no es poder, implica una satisfacción, implica muchas cosas. Pero en este caso en particular, su intención nunca ha sido el beneficio personal, lo cual a mí me parece Exacto. sumamente observable. Por favor, sí, sí. En ese caso, Sensei, muchísimas gracias por esa situación. Fíjese que recuerdo perfectamente las primeras pláticas que tuvimos. Si usted se acuerda, cómo nos fuimos acercando, cómo todos iban diciendo sí hay la necesidad de una unidad, de un trabajo apuntando todos hacia un objetivo, ¿no? O sea, hacia el crecimiento de Jiu-Jitsu brasileño en México. Y recuerdo que en un par de ocasiones hubo gente que me dijeron, yo no le entro, o sea, no le entro porque no estoy de acuerdo con esta persona. Entonces yo le decía, miren, ok, dame oportunidad a que trabajemos aquí. Este es el proyecto, esta es la situación, vamos a crecer.
todos en conjunto. Y me dio mucho gusto que gente que estaba al principio en contra, de pronto decía, mira, ok, si tú estás, le metemos, ¿no? Y el plan, el proyecto estaba pintando para hacer realmente lo que, la expectativa que queríamos, ¿no? O sea, en el plano idealizado, ¿no? O sea, en el plano de vamos a trabajar todos en conjunto, todos vamos a crecer, vamos a utilizar las banderas todas juntas, con un plan de batalla bien estructurado, se hicieron todas las documentaciones. Eh, le tuve que hacer, como algunas personas saben, la tuve que hacer de contador, de abogado, porque hice la cuestión de la cuestión normativa, la cuestión contable, todo. Y ahí es cuando recuerdo mucho la participación de usted, porque son los fundadores, o sea, fueron los fundadores y todos creíamos en ese proyecto, ¿no? O sea, yo creo que ese era la parte que es de haber continuado, o sea, de no haber surgido estos intereses específicos, de personas que de alguna manera luego dijeron, bueno, esto es billete. De hecho, en alguna ocasión incluso hasta me dijeron, ¿sabes qué? El presupuesto no puede ser así, pues porque aquí hay más lana, ¿no? Entonces es cuando yo digo, ¿saben qué? No es el asunto lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es el crecimiento, la unidad, el, de alguna manera ser como país, o sea, un grupo fuerte en el arte marcial, específicamente en el jiu-jitsu brasileño. O sea, esas eran las intenciones, ¿no? Quizá, quizá yo siempre he pecado en ese sentido de, de idealizar algunas cosas, algunas luchas, ¿no? Y ahora vemos que esa unidad, ese proyecto, pues realmente pues, se fue a la borda, ¿no? Sí, Sensei, vimos los albores del deporte. El deporte se está yendo por un camino que nosotros no controlamos y muy pronto el deporte se va a convertir en una máquina de moler carne. Y eso es una desgracia y eso es un exceso y un descuido. Yo, como usted ya ha visto, no me gusta prevenir las cosas, no me gusta llegar y no saber, no me gusta llegar sin preparación. Entiendo que hay cosas que no puedes ver, pero no me gusta que por mi descuido yo no esté preparado. Y en este caso no fue nada de eso, en este caso pues fue un arrebato, ¿no? Y lo vemos, los que sabemos y que no tenemos ningún problema con eso. Y también entendemos, ¿no? También entiendo el tema o sea, entiendo muchas cosas porque pasaron muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, sin echar culpas, sin echar enemigos y sin revivir situaciones tristes, para mí por eso era importante tocar el tema de cómo nace el deporte en nuestro país, dónde inician, quiénes son. En una entrevista que usted hace, se mencionan a la docena de Dirty Dozen o la docena sucia. ¿Cuál es nuestra docena sucia y por qué sería importante? Ese sería un bonito proyecto. En algún momento tenía yo, como director de programas de la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu, tuve, tuve oportunidad de hacer algunas cosas y obviamente, como sabemos siempre, muchas cosas se van a volar porque hay egos que estorban el desarrollo y quitar esos egos sale muy caro. Emocionalmente, personalmente, no me produce ningún placer luchar contra cosas de esa naturaleza. Entonces, no tiene sentido para mí. Entonces, paso de, ¿no? Porque sí podemos construir cosas, pero como en este caso y como en este espacio, aquí se pueden hacer. No necesitamos, mientras menos entre el gobierno, más libres somos. La verdad. Menos problemas vamos a tener. Oye, esa lana, ay, pero tú no me la diste, pero yo la cuento. No, espérame tantito. Así me explicó. Entonces,
mientras más libertad tengamos, mucho mejor. Entonces, como le decía yo hace ratito, Sensei, nuestra docena sucia sería un interesante concepto para seguir en fechas, quiénes fueron los primeros cinturones negros en México. Ahora, el conteo puede serse ocioso. ¿Por qué 10? ¿Por qué 20? ¿O por qué 12? Es un número, ¿no? ¿Y cuál es la trascendencia de ese dato? ¿Cuál piensa usted que podría ser la trascendencia de ese dato, Sensei? Lo que sucede es que es trascendente en ese sentido, lo veo a nivel local, ¿no? O sea, ayer curiosamente uno de mis alumnos estaba revisando unos certificados que me hizo el favor la profesora Izumi Pérez Telles, los fue ordenando, ella tuvo el cuidado de sacarle fotocopias, meterlos en hojas plastificadas y ayer, curiosamente, estábamos compartiendo algunos detalles y entre los certificados, en los documentos que muchos ya perdí, hubo uno de los instructores que de pronto dijo, oiga, esa constancia, le dije, sí, es para que ustedes vean la fecha y se den cuenta desde cuándo estamos haciendo cosas diferentes. Así que cuando alguien les diga, no, el fundador del Jiu-Jitsu era fulanito de tal, o fulanito de tal, porque así lo han hecho desde el punto del poder. Yo les decía a ellos, pues ustedes dense cuenta, esas constancias, esos documentos, esas cuestiones, esas imágenes, por ejemplo, o sea, quién era la verdad. Y ahí está la trascendencia de esa situación. Y por eso decía que aquí en Yucatán, a nivel local, me ha pasado, porque, por ejemplo, yo me topo con algunos practicantes de Jiu-Jitsu que ocasionalmente me saludan, como hace una semana alguien me manda un mensaje por WhatsApp diciendo, oye, tengo un gi de marca, una marca X, ¿no? Y me dijo, lo vendo en 3,000 pesos, a ver si lo puedes, pero, o sea, casi ordenándome a la persona, a ver si lo puedes vender. Y yo le dije, oye, pues el gi ya está usado, 2, el costo no es, o sea, tú lo quieres vender a como lo compraste y no es posible, ¿no? Entonces, y me quiso como la persona como tratar de decir, es que tú no sabes de marcas, no sabes de la calidad del gui. Y le dije, ok, perfecto, pero te estoy diciendo que en este costo no se va a vender y ojalá lo encuentres a la persona. ¿Por qué hago mención de esta situación? Porque muchas de esas personas son practicantes de Jiu-Jitsu que tienen a lo mejor un tiempo de práctica de unos 4 o 5 años y que no saben quién es o con quién están hablando, ¿no? O sea, el tipo dice, mira, pasé por una escuela, vi el número telefónico apuntado en la pared y le marco al tipo pensando, es a lo mejor un citadino que está dando clase y lo voy a ningunear. Porque incluso me llamó mucho la atención cómo me explicaba la situación de, no, es que tú no sabes lo que es esta marca, no sabes lo que realmente representa en el Jiu-Jitsu esta marca. Y yo decía, bueno, pues es que es una marca y ahorita cualquiera lo puede conseguir a unos costos, o sea, hay opciones, ¿no? Claro, quiero irme por la marca, voy a gastar, pero no ese es el caso es de que la situación, de que el manejo de la historia, algunas veces en este momento, gente como usted y como yo, para las generaciones que están recibiendo la información parcializada, pues no existimos y nos tratan como si fuéramos personas que no tenemos el valor en las palabras, no tenemos el valor en las acciones, no tenemos el valor en los proyectos, ¿no? Y entonces cuando uno dice, oh, estoy de acuerdo, a lo mejor yo ya no soy el tipo que va a agarrarse de una barra y va a hacer movimientos espectaculares, haciendo giros en el aire con los berimbolos colgados de una cinta, ¿no? Pero a lo mejor la experiencia, el conocimiento, el poder apoyar, el poder guiar, ahí sí puedo, ¿no? Por eso es la trascendencia de que de alguna manera nosotros tratemos de conservar esa información.
Y por eso me tomo el atrevimiento de cederle la palabra en ese sentido. ¿Sí? Porque es importante, porque es importante para mí y es importante para usted. Y si la gente lo escucha, tiene la oportunidad de escucharlo 2 veces o 3 o más, y entonces la trascendencia deja de ser parcial, ¿no? Y entonces se convierte en algo colectivo, como el conocimiento debería de ser o es, ¿no? O sea, así de, esto es importante. El movimiento empezó en el sur y evolucionó hacia algo que transformó al país. ¿Se me explicó? Entonces, es Por una historia supuesto. de éxito y es una historia de trascendencia a nivel nacional. Yo la veo desde esa perspectiva y es así como la quiero compartir con usted. Yo lo considero una persona que todo lo que hizo lo hizo exitosamente. Sensei, aquí hay una cosa que quiero, y disculpe que le interrumpa, pero aquí hay algo muy importante en lo que usted acaba de mencionar. Esto que está sucediendo o que ha sucedido a lo largo de estos años se reproduce en un montón de lugares. Por ejemplo, en este momento nos están saludando desde Chile, les mandamos un saludo. Historias similares, hay mucha gente que nos está viendo en México y que también queremos hacer, este, queremos agradecerle que nos estén sintonizando. Pero ¿por qué? Para que hacer un poquito de contexto de qué es a lo que se refiere el Sensei. ¿Sabe por qué le agradezco que usted toque este tema, Sensei? Y se lo agradezco que lo maneje de la manera más cortés, o sea, como usted bien dijo al principio, ¿no? O sea, vamos a hablar de cortesía. Porque esto es un grito en el fondo de una cueva de alguien que vino a México, que se siente mexicano, porque es mexicano a pesar de vivir en los Estados Unidos, y que yo he escuchado, y lo admito, lo tengo que decir, he escuchado una y otra vez durante muchos años, a pesar de que estuvimos un tiempo separados, o sea, incomunicados, pues el enfrentamiento de un profesor con su alumno, y yo como alumno tengo que decir de que lo escuché en la cercanía, en la lejanía, ese constante lamento muy válido, tiene toda la razón, es un reclamo desde lo profundo de su alma de decir, de mi profesor, el profesor Ricardo Ica Medina, de decir, yo soy el primero, yo soy el que hizo, el que llegó, el que trabajó cuando no existía Jiu-Jitsu en México. Y él era un practicante, estuvo ahí en el seno, en la parte en donde de alguna manera se empezó a gestar el crecimiento exponencial del Jiu-Jitsu brasileño, ¿no? Me refiero al profesor Ricardo Ica Medina. Y que algunas personas han manejado, por ejemplo, que dicen, por ejemplo, el profesor Memo Salas en alguna ocasión me dijo, no, pero es que ella predicaba Jiu-Jitsu un tiempo atrás. Y le dije, Memo, están manejando ustedes una información velada. En este sentido, ustedes predicaban con el maestro Daniel Fernández Jiu-Jitsu tradicional. Jiu-Jitsu tradicional. Que a final de cuentas ellos pueden decir, Jiu-Jitsu es Jiu-Jitsu. Sí, 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 pero me estás manejando una versión velada. Y en todo caso, de todas maneras, el profe Ica ya estaba predicando en Jiu-Jitsu brasileño. Y si nos vamos al caso de que Jiu-Jitsu es Jiu-Jitsu, entonces él tiene esa posición, ¿no? Y la otra situación, cuando empieza a crecer el Jiu-Jitsu en México, tenemos que tomar en cuenta que las cosas se manejan siempre descentralizadas, o sea, hasta que no toca la capital, no empieza a tener esa trascendencia. Y mientras tanto, como usted bien dice, desde el sur estábamos nosotros allí tratando de luchar, haciendo ecos, mandando avisos, incluso el profe Ica cuando empieza ya habían expuestos, usted mismo ya había llevado, creo que al profesor, al sensei Joyce, ¿no? Y luego es cuando llega, o en allí sí no tengo las fechas, pero ahí más o menos ahí andaba, llega el maestro
¿cómo se llama? Ay, Machado, Giga Machado, ¿no? Creo que usted también participó en todo ese movimiento, ¿no? Entonces, ahí es en cuando empieza a ver se empiezan a perder, ¿no? Las líneas, se empiezan a unir todos y de alguna manera uno por el bien, pues, y también con ese acto como de humildad de decir, bueno, vamos a echar todos para adelante, vamos a trabajar, vamos a unirnos, ¿no? Y ahí es en donde el profe Ica de pronto se pierde esa línea, no hay oigan, pero recuerden que yo estuve aquí, ¿no? Y de pronto con el paso de los años nos damos cuenta que el profe Ica ya ni siquiera aparece en esa historia, ¿no? Sí, Entonces, muy, muy triste. Le digo que hablemos de eso con tiempo, porque es delicado, requiere estudio, requiere, ¿no?, deshebrar de manera profunda y respetuosa, especialmente por lo que representa el maestro, ¿no? Muy sí, sí, sí. independientemente del lugar y de todo esto, para mí es importante que hablar de los maestros principales, yo los llamo los maestros principales, siempre con mucha cortesía, con mucho garbo, con mucho cuidado, por muchas cosas, simple y sencillamente porque es lo correcto. Llegaron primero que yo, merecen una cortesía. Y como siempre, como en todos, fue una plática hoy al público corta. Creo que era importante para mí eh, rendirle un homenaje al trabajo que usted ha hecho a través de tantos años. Le decía yo al inicio de esta transmisión que para mí llegar preparado es importante. Yo tomo muy en serio las cosas que hago y yo lo dije en privado, se lo digo públicamente, yo le agradezco la oportunidad de permitirme comunicar opiniones, datos, pensamientos a través de su estación de radio y este programa de una manera abierta. Yo no tengo estudios de esta naturaleza y usted me dio la oportunidad de participar. Confío primero en mi persona y luego en el trabajo, que yo no soy mi trabajo, sí soy mi persona. Primero confío en mi persona y después confío en mi trabajo. Y cada emisión para mí es un compromiso de mejorar. Y siempre agradecido con usted por la oportunidad, siempre. Primero que cualquier cosa, Sensei, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Realmente, sí, fíjese que son temas, como usted bien dice, o sea, la preparación es importante, ¿no? Pero también usted siempre ha sido una persona que ha querido, eh, por ejemplo, y lo tengo que decir a toda la gente, siempre las comunicaciones que hemos tenido nos tenemos que ver, ¿no? O sea, porque las emociones, los disfraces, las máscaras se pierden cuando uno está frente al frente, observando a la persona, ¿no? Entonces, a veces la gente por abrillantarse, ¿no? O sea, por el ego que a veces lo domina, a veces de pronto dice algunas cosas, pero las emociones, la forma en que las dice, todo este tipo de cosas, ¿no? A veces no se sostienen ni al primer empujón, pero por eso le agradezco mucho esa atención, ¿no? O sea, porque sí, efectivamente, la verdad es que sí, siento que hay una deuda con personajes, con personas, con instituciones, como en este caso el profesor Ricardo Ica Medina, que todos mis respetos. El, Efectivamente, lo tengo que decir. Yo como alumno en algún momento tuve un poquito de distanciamiento con él, pero a mí me agrada mucho cuando él me ha dicho, de hecho hace poquito recientemente hizo una llamada y me decía, Jorge, ¿por qué sigues apoyando? ¿Por qué sigues haciendo eso? Eres mi profesor, eres mi profesor, siempre serás mi maestro.
en las diferencias de opinión, pues nos permiten un crecimiento que ayuda a, o sea, a hacer más grande la base en la cual se apoyen las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le agradezco muchísimo, Sensei, o sea, esa atención, el que usted ha estado investigando y toca un tema que pocos se atreverían a tocar, ¿no? Sí, Sensei, y no lo hacemos, como yo le decía 2 o 3 programas atrás, la intención es informar, no es crear bandos, no es crear polémica, es informar. Esta situación, esto es lo que sucedió realmente. Y tan, el afán es de servir, el afán es de informar, el afán es compartir un dato, y tú toma tus conclusiones y sigue para donde vayas, ¿no? La intención, la realidad Exacto. es meramente informativa, no es de crear bandos, no es de crear polémica, es informar. Para nuestros queridos radioescuchas, la intención es siempre informativa. Sensei, un honor, un gusto, un placer, un agasajo. Como siempre, Sensei. Son pláticas complejas, son pláticas. Deme 2 segundos, por favor. No sé dónde dejé mi otro teléfono y suena la alarma y si no lo paro. Sí, 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 sí. Y mientras tanto, pues agradecer a todos las personas que nos acompañan semana a semana. Muchísimas gracias. Saludos rápidamente. Les enviamos saludos a Shifu Alejandro. Ya, Shifu, los tenemos que programar la entrevista para esta semana. También a Víctor Omar Castillo Quiñones, a Wilber Camp, Javier Pereira, a José Ricardo Mendoza Esquivel, que también es parte de la historia del judo aquí en Yucatán. Les queremos agradecer a todos su sintonía, a todos su sintonía y acompañamiento semana a semana. Adelante, Sensei. Efectivamente, agradecerles como siempre a todos nuestros queridos radioescuchas, a nuestros queridos cibernautas que nos acompañan en una transmisión más de su programa Pregúntale al especialista. Sensei, como siempre, el tiempo apremia, siempre atravesados en el tiempo, lo cual, sí, fíjese que puedo perder dinero, pero el tiempo sí lo cuido. El tiempo, exacto. Ese es un tiempo muy valioso, siempre agradecido con su presencia. Nos vemos la semana que viene, no se pierdan el show y nos vemos la semana próxima. Muchísimas gracias a todos. Sensei, nos vemos la próxima semana, seguimos en comunicación, ahí les tenemos más sorpresas.